por mejores traducciones bíblicas que tengamos, un estudio crítico de las traducciones, un análisis detallado de las mismas, puede poner a uno al tanto de muchos desaciertos y de muchas ambigüedades que se han comunicado o que han pasado en las distintas versiones de la Biblia, que se podrían resolver con un conocimiento adecuado del idioma original de la Biblia. En este caso, si se trata del Antiguo Testamento, el hebreo y el arameo, y en este caso, si se trata del Nuevo Testamento, el idioma griego. Yo quiero presentar un caso muy ilustrativo, o como ilustración, lo que ocurre con una forma verbal en Juan 14:1. En primer lugar, vamos a mostrar cómo algunas versiones de la Biblia tienen diferencias con relación a la Reina Valera. Reina Valera del 60 traduce: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y ahí es donde queremos concentrarnos, en las expresiones creéis en Dios, creed también en mí. Noten que la expresión creéis en Dios involucra, creéis está en modo indicativo, mientras que la segunda expresión creed en mí está en modo imperativo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sin embargo, observando otras versiones, vamos a notar que la situación es otra. La situación no es la misma. Así que vamos a tener versiones que han traducido tanto en la expresión primera, creéis en Dios, y la segunda, creed también en mí, han utilizado el modo imperativo. Por ejemplo, tenemos la Nueva Versión Internacional que dice: no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Qué podemos observar aquí? Que con la expresión, la forma verbal, confíen en Dios, está en modo imperativo, y confíen también en mí también está en imperativo, mientras que, como pudimos observar, la Reina Valera en la primera cláusula tiene creéis en Dios, modo indicativo, creed también en mí, modo imperativo. Observamos, repito, que con relación a la Reina Valera hay un cambio interesante, algunos dirían quizás hasta drástico, en que la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, han traducido con modo imperativo la primera cláusula y la segunda cláusula también con modo imperativo. No importa si dice confíen o que crean, la verdad es que la forma verbal que está detrás de estas traducciones significa también creer, tener confianza o tener fe o ejercer fe. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a mostrar ahora cuál es la forma verbal. Primero el texto griego de Juan 14:1. Vamos a mostrar el texto griego de Juan 14:1 para que observemos que hay una forma verbal que es ambigua, es decir, es la misma que está en la cláusula que Reina Valera tradujo creéis en Dios, y en la cláusula creed también en mí. La forma verbal es pisteuete. Pisteuete es una forma verbal que corresponde a la segunda persona del plural, tiempo presente, modo indicativo en voz activa, y viene del verbo pisteuo, que significa creer o tener fe. Ahora, observando el texto griego de Juan 14:1, notamos lo siguiente, que la primera expresión, pisteuete eiston theon, oigan, pisteuete eiston theon, es lo que Reina Valera tradujo, creéis en Dios, en modo indicativo. Sin embargo, la segunda cláusula del texto griego es kai eis eme pisteuete. Kai eis eme pisteuete, y se nota algo muy interesante, que pisteuete es la misma forma verbal que aparece tanto en la primera cláusula como en la segunda.
Ahora, si es la misma forma verbal, pisteuete, ¿por qué Reina Valera traduce en primer caso como modo indicativo y en segundo caso como modo imperativo? ¿Y por qué versiones como la versión popular Dios habla hoy traduce esta forma usando el modo imperativo en la primera cláusula y el modo imperativo en la segunda? Bueno, diríamos que en la gramática griega tenemos aquí una tremenda ambigüedad, y es que la forma verbal del presente, voz activa, modo indicativo, segunda persona del plural, es exactamente igual a la forma del imperativa de la misma persona, segunda del plural, en modo imperativo. Es decir, aquí notamos que pisteuete es tanto segunda persona del plural, voz activa, modo indicativo, como también segunda persona del plural, modo imperativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué resulta? Si gramaticalmente puede ser las dos cosas, ¿cómo sabremos que es preferible traducir en primera instancia, como hizo Reina Valera, en modo indicativo y la segunda como en modo imperativo? ¿O cómo seguir con razón la postura de la nueva versión popular, la nueva versión internacional, y la Dios habla hoy, que han traducido usando el modo imperativo en ambas cláusulas? En primer lugar, admitimos ya la ambigüedad. En segundo lugar, diríamos que aquí hay tres posibles traducciones y luego hablaremos del contexto. Pisteuete puede ser traducido en dos formas. En primer lugar, como dice la Reina Valera, la primera modo indicativo, la segunda modo imperativo. Creéis en Dios, creed también en mí. También puede ser traducido usando en ambas cláusulas el modo imperativo en la línea de la nueva versión internacional. Confíen en Dios, confíen también en mí. Y una tercera posibilidad, que digamos que en cierto sentido no es tal, pero vamos a mencionarla, que sería en la primera cláusula el modo imperativo y en la segunda el modo indicativo, como por ejemplo, creed en Dios, creéis también en mí. Bien, en términos de lo que es el contenido del Evangelio, no parece ni siquiera como probable esta traducción, aunque gramaticalmente sea una posibilidad real. Entonces nosotros recomendamos y somos de la opción, entendemos que siguiendo el Evangelio de Juan y cómo el Evangelio de Juan conectó el rechazo o aceptación de Jesús con el rechazo o aceptación de Dios el Padre, parece aquí más coherente traducir en ambas cláusulas, forma verbal pisteuete como modo imperativo. Creed en Dios, creed también en mí. Confíen en Dios, confíe también en mí. Repito, en primer lugar, en términos gramaticales, tanto Reina Valera como la nueva versión internacional, la versión popular, son correctas en el sentido de que pisteuete como forma verbal de tiempo presente, segunda persona del plural, modo indicativo, es exactamente igual a la segunda persona del plural, modo imperativo, segunda persona del plural. Ahora, debe ser entonces el contexto y siguiendo el contenido del libro en la que uno pudiera dilucidar esta cuestión. Pero el primer punto de partida es admitir que ciertamente la forma verbal pisteuete es ambigua. Segundo, conociendo el Evangelio de Juan y viendo cómo se presenta la forma, el rechazo o aceptación de Jesús en relación al rechazo o aceptación del Padre, entonces nosotros creemos conveniente interpretarlo como modo imperativo en ambas cláusulas. Es decir, si creen en Dios, también creerán en mí. ¿Ok? En ese sentido, crean en Dios, crean también en mí. Si creen en Dios, creerán también en mí. Otra vez,
Estas posibles o estas posibilidades de traducción y estas implicaciones solo pueden ser vistas cuando tenemos el privilegio, cuando tenemos la oportunidad de poder conocer el idioma original del texto, en este caso el griego. Nosotros entonces seguimos insistiendo en que por más que versiones bíblicas se tiren al mercado, por buenas que puedan ser, ninguna versión de la Biblia puede sustituir el estudio diligente de los idiomas bíblicos con fines exegéticos. Recomiendo y exhorto a que, si queremos seguir verificando muchos otros casos en los que las traducciones no nos ayudan mucho, aprendan el idioma original del Nuevo Testamento. Además, por experiencia, yo he demostrado y he citado que hay muchísimos casos en los que comparando versiones no se resuelve nada, porque existe un aparente consenso de ocultar el verdadero sentido del texto o de hacer que la gente conozca lo que realmente dice el texto. Concluyo diciéndole que definitivamente es un privilegio, es recomendable y es tremendamente de valor poder leer el texto bíblico en su idioma original. Para las personas que estén interesadas entonces en conocer el idioma original del Nuevo Testamento, les invitamos a que sigan los enlaces que tiene y acompaña este video. Pues estamos ofertando un curso online de griego y usted podrá conocer más a fondo como muchísimos otros casos que están relacionados con la traducción, exégesis e interpretación del Nuevo Testamento. Hasta la próxima.